Muy buenas, espero que estéis bien y hoy pues vamos a hablar concretamente de la oración y vamos a ir al capítulo 7 de Mateo, capítulo 7 de Mateo y, y vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Dice en Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, son palabras de Jesús, así que voy a leerlas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fijaos que hay unas palabras muy concretas de Jesús que son pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad. Y es algo muy concreto, muy directo, que siempre, según lo que acabamos de leer, tiene una respuesta. Está hablando de la oración, entonces está hablando directamente de que Dios tiene una respuesta a lo que pedimos, cuando buscamos y cuando le llamamos. Pero es nuestra responsabilidad, ¿no? Ir a Él, tomar un tiempo para concretamente pedir, buscar y llamar. Es algo sencillo de decir, como siempre decimos de las palabras de Jesús, pero que Él nos anima, incluso nos ordena a que hagamos, porque es algo que obtiene recompensa. Cuando hablamos de la oración, siempre lo tomamos como algo que nosotros tenemos que hacer. Sabemos que Dios lo sabe todo, que Dios es omnisciente, ¿no? Que sabe absolutamente todo, que es omnipresente, que está en todos lugares al mismo tiempo, que es omnipotente, ¿no? Que tiene poder mucho más de lo que podemos llegar a alcanzar, a comprender. Pero aún así, nuestra responsabilidad, para ser claros, para que nosotros obtengamos algo del Señor, no basta con pensar, no, Dios lo sabe. Tenemos un Padre que nos ama, que comprende cada una de nuestras circunstancias, y es verdad. Pero es que, como quien está hablando aquí es Jesús, que es el Hijo de nuestro Padre Celestial, el que dio su vida por nosotros, es algo que tenemos que hacer, que es algo que tiene que salir de nosotros. Porque, como hemos leído en el 7, es algo que eh, Dios responde. No voy a meterme en saber o indicaros cómo responde Dios, porque yo no lo sé. Lo que está claro es que Jesús quiere que nos acerquemos a Dios de una manera práctica, pidiendo, buscándole, llamando, porque es quien sabe qué es lo que necesitamos y quién sabe qué es lo que necesitamos y cómo ayudarnos. Entonces nosotros tenemos un problema de enfermedad, queremos que tal persona sane, obviamente esa es nuestra petición, pero nosotros no sabemos de ninguna manera cómo hará las cosas el Señor, ni el motivo por el que hace unas y no hace otras. Pero eso no descarta o no tiene que hacernos pensar en que no tenemos que pedirle, que buscarle y que llamarle, porque es algo que si tuviésemos que pensar en algo que practicaba, como recordábamos otros días, Jesús hacía a menudo. Jesús apartaba tiempo para buscar a su Padre Celestial, para llamarle, para pedirle, porque necesitaba su ayuda.
¿Y qué más necesitamos nosotros, no? Nosotros exactamente igual. Entonces, solamente con el versículo 7 quiero animaros a que pidamos, porque se nos dará lo que necesitamos, lo que Dios sabe que necesitamos. Busquemos cómo buscamos al Señor, en oración, igual, en meditación, leyendo su palabra, ¿verdad? Y reflexionando, porque es lo que necesita nuestra alma, porque encontraremos lo que necesitamos, encontraremos lo que más necesitamos. Tenemos a Salvador, por eso hablamos con nuestro Padre Celestial, porque conocemos a Jesús. Pero de todas maneras, seguimos buscando, seguimos viviendo aquí, porque vosotros, igual que yo, estamos de una manera temporal aquí. Entonces necesitamos que Dios nos dé lo que necesitamos y buscarle para hallar lo que también necesitamos. Lo que estamos buscando, que muchas veces es algo que si nos paramos a pensar es para nosotros igual es algo, incluso a veces cosas superficiales, que puede ser, no sé, el día a día que ya tenemos asegurado, como escuchábamos, leíamos el otro día más adelante, no, anterior a este capítulo, en el capítulo 6, pero igual llamar y se os abrirá, dice Jesús. Cosas prácticas, cosas que cualquier persona puede entender, ¿verdad? Y es importante. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pedirle, buscarle y llamar a nuestro Padre Celestial? Porque dice que porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No es algo que deja Jesús en el aire. Es algo práctico para nosotros hoy. No es algo que dice Jesús hace 2000 años que no es útil para hoy. No, es realmente útil. Si confesamos que creemos en Jesús, que es nuestro Salvador, estas palabras son útiles. Nuestro Maestro, no decimos que es nuestro Maestro, pues nuestro Maestro nos dice que el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que vayamos a Él. Quiere esa relación padre-hijo. Nosotros somos hijos adoptados, ¿no? No somos el hijo de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios gracias a Jesús, al sacrificio de Jesús. Ahora formamos parte de esa familia de Dios. Y por eso Jesús quería apuntar a lo que tenemos que hacer, porque sabe y conoce perfectamente a nuestro Padre Celestial. Conoce absolutamente todo lo que siente, porque Él también es Dios, ¿no? Entonces, tenemos dificultades para comprender el presente, el pasado, porque a veces todavía necesitamos ser restaurados de cosas que no comprendemos. ¿Por qué han pasado así? Pidámosle a Dios, busquemos al Señor y llamemos al Señor. Tenemos dificultades en el presente de trabajo, tenemos dificultades en nuestras relaciones con los demás. Hay cosas que no comprendemos. Pongamos toda nuestra mente enfocada en seguir al Señor, en apartar un tiempo para orar. Si fuese una cosa secundaria, Dios, en la persona de Jesús, no lo estaría diciendo así. Estaría seguramente hablando de otra forma, ¿no? Como de una manera, ya digo, secundaria, no sería tan relevante para nosotros hoy. Pero está diciendo claramente que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Lo está diciendo en un contexto a personas que están cerca de él. Como nosotros somos ahora parte de la familia de Dios, somos familia de Dios, ¿no? Pues esto nos lo dice a nosotros también. Y como nos lo dice a nosotros, nuestra preocupación en el día a día, en la vida cotidiana, pues tenemos que llevarla al Señor, pidiéndole, buscándole y llamándole, ¿verdad? Y seguimos leyendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es cierto, es una pregunta que puede ser respondida por ninguno, tal vez nadie.
le dé a su hijo una piedra en lugar de lo que pide, ¿no? Cuando le pide pan. Es verdad que malas personas, no vamos a negarlo, que no quieren a sus hijos, ¿no? Vamos a poner. Pero no está hablando de estas personas, Jesús aquí. Está diciendo claramente una pregunta que tiene una respuesta clara. Nadie le daría una piedra si su hijo le pide pan. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Está claro que no, ¿verdad? Le pide un pescado como algo que pueda alimentarle, lo mismo que el pan. No le va a soltar a una serpiente para que lo muerda a su hijo o algo que no tenga nada que ver con los alimentos, ¿no? que pide su hijo. Entonces, estamos pensando de esta manera que nuestro Padre Celestial no nos va a dar lo peor, no nos va a decir, como me estás pidiendo pan, pues yo te doy una piedra, ¿no? O como me estás pidiendo pescado como algo útil para alimentarme, pues te voy a dar lo contrario, te voy a atacar con algo negativo. No está diciendo que Dios actúe así, ¿verdad? Y ahora lo deja todavía más claro. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, Padre, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Hay que asumir una cosa, hermanos. Aquí leemos, si vosotros, siendo malos. Es que no somos buenos. O sea, nos acercamos a Jesús, confiamos en Él como Salvador. Nuestra vida poquito a poco va cambiando en la medida que pedimos, que buscamos y que llamamos al Señor. Porque sabemos que responde. Pero no somos buenos. Y hay que asumir esto antes de nada. Pero aún así, a pesar de ser malos, a pesar de que muchas veces como leemos en la palabra, cuando dice que amaron, ¿no? Las personas que recibieron a Jesús, en el capítulo 3 de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, dice que amaron más las tinieblas que a la luz, refiriéndose a Jesús. Tenemos que asumir eso. El mal está delante de nosotros. Muchas veces no caemos en la idea de que amamos como algo que nace en nuestro corazón. Nosotros sabemos lo que es el mal, ¿verdad? Sabemos muchas veces lo que es el mal. Tenemos claro, concretamente, o sea, muy claro lo que está mal. Pero nuestro corazón, como no está con el Señor todavía, pues llega al punto de como nos alejamos del Señor, indirectamente a veces, pues amamos directamente con nuestro corazón, con nuestra mente, a cosas que no están bien, o nos dejamos llevar, ¿no? Moldear por el mundo en el que vivimos. Pero aún así, está diciendo Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Buenas cosas, hermano. Jesús conoce ahora al Padre perfectamente, pero en ese momento de la historia conocía perfectamente igual a su Padre Celestial. Él conocía a Dios. Él era Dios. Y Él nos está animando hoy igual a buscarle, a pedirle, a llamar al Señor. Porque nosotros ahora mismo, sobre todo cuando no entendemos nada, cuando hay momentos de nuestra vida que no comprendemos por qué pasan ciertas cosas, no somos capaces de pensar en ese Dios bueno de la misma manera que otras veces cuando todo nos va bien, ¿verdad? Pero aquí está apuntando Jesús a ellos mismos, a nosotros. Está apuntando a que a pesar de ser malos, deseamos y damos cosas buenas a nuestros hijos. Y esto, imaginaos si Dios es el que conoce todas nuestras circunstancias, si Él sabe todo lo que necesitamos y nosotros le pedimos, Él nos dará cosas buenas. Y es cierto, conforme nosotros nos acercamos más a Él, comprendemos o conocemos más a nuestro Padre Celestial. Y somos capaces incluso
de pensar más como Él, porque estamos más llenos de Él, ¿verdad? Si le pedimos, si le buscamos, si le llamamos, ¿estamos más llenos de Jesús? ¿Estamos más llenos del Espíritu Santo o no? Sí. Entonces, hoy os animo a pensar en estas cosas. Hoy os animo a decir, a ver, si Jesús mismo me está diciendo que pida a mi Padre Celestial, que lo busque, que lo llame, porque Él sabe lo que necesito, porque Él me dará, me responderá. Si Jesús me lo está diciendo, ¿qué soy yo aquí? ¿Quién soy yo para no aprovecharme de estas palabras de Jesús? ¿Quién soy yo para dejar mi vida en la ansiedad, vivir en la inquietud? Si Jesús me está diciendo no, pide, busca, llama, porque tendrás cosas buenas de parte de Dios. No se trata de cosas buenas materiales. Ya sabéis a lo que me refiero. No se trata de eso. Se trata de cada día estar más en sus manos, cada día depender más de Él en nuestras circunstancias materiales o en nuestras necesidades materiales como espirituales. Pensemos en estas cosas. Tengamos en cuenta las palabras de Jesús y pensemos también que cuando Jesús está diciendo siendo malos, pues esto, necesitamos dejarnos moldear por Jesús. Necesitamos, como leía hace unos días, que el capitán de nuestra alma, pues sea el que nos lidere, el maestro que nos está diciendo estas palabras, las está diciendo porque sabe qué es lo que nos conviene. Y hoy os animo a pensar así, para pedir, para buscar y para llamar, necesitamos pensar en lo importante que es la persona a la que le pedimos también, a la que llamamos, a la que buscamos, ¿verdad? Y si Dios es importante para nosotros porque nosotros hemos confesado que somos hijos suyos, si Él es, tenemos claro la imagen de Dios que tenemos, que es la de la Biblia, entonces iremos confiados. Pero para ir confiados tenemos que abandonar algunas cosas. Y esto es así. Porque aunque nosotros no queramos ver al Jesús que compromete, porque realmente compromete, no lo queremos ver porque nos compromete a nosotros, pero es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos, mira, voy a pagar tal cosa, voy a dejar de hacer estas cosas porque necesito a Dios, necesito conocerle más, porque si Dios mismo me está diciendo que yo voy a estar mejor conociéndole a Él, voy a vivir más tranquilo, voy a preparar mi vida para la vida eterna que Dios me ha prometido, pues si eso es importante, si es bueno, tengo que abandonar otras cosas. Y os animo, de verdad, en esta ocasión, a, pedirle al Señor ayuda, a buscarle, a llamarle, porque es algo que tiene recompensa, que tiene respuesta, no recompensa material, económica, sino algo que nos irá bien para nuestra alma, que al final es lo que tenemos. Yo cada vez tendré el pelo más blanco, tendré más arrugas, tendré alguna enfermedad que acabará conmigo seguramente o un accidente, pero mi alma irá con el Señor. Y esto es lo que tengo que construir, que edificar, ¿verdad? Una mejor relación cada día con el Señor para conocerle y estar mejor preparado para el fin de mis días y para lo que me depare la voluntad del Señor. Así que voy a orar y espero que os haya podido ayudar en algo esta reflexión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las palabras de Jesús, porque son claras, porque son directas. Y, Señor, te pido que tú pues, me perdones a mí en la vida que llevo, Señor, cuando no te pido, no te busco o no te llamo, Señor. Y te pido que me des la serenidad y la valentía y la madurez para ir a ti y sabiendo que tú pues no, tú me darás cosas buenas, Señor, cosas que necesito, Señor, y Señor, ayúdame también a tratar a los demás como tú me tratas a mí, Señor. Ayúdame a
Ayúdanos a saber fijarnos en el carácter de tu Hijo, Señor, y a salir adelante, pues conociéndote mejor, Señor, y pensando que cualquier día de estos estaremos contigo, Señor, y es así porque este mundo es como es, Señor, y te pedimos que nos dé la fortaleza que necesitamos como iglesia y también en lo personal, a mí también, por que tú me ayudes a seguir adelante confiando en ti. Pues gracias, Señor, por todo lo que haces cada día por mí, por lo que tú has hecho a través del sacrificio de Jesús. Gracias por la fe que tú has puesto en mí y en mis hermanos. Y te pido que aumentes esa fe, que me ayudes a estar preparado para cuando vengan cosas buenas y cosas que me cueste comprender, Señor. Gracias por todo y todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.